Tema de investigación. Un tema de investigación, por lo tanto, es una materia que se constituye en motivo de indagación. Los científicos, los dirigentes políticos, los periodistas y los estudiantes, por citar algunas posibilidades, suelen trabajar con distintos temas de investigación. El abordaje del tema de investigación depende del contexto y de las habilidades del investigador. Lo habitual es que el trabajo investigativo luego derive en una presentación de conclusiones que deben avalarse con pruebas o demostraciones. Encontrar un tema supone un acto de búsqueda intencionado, es decir, que el tema no es de elección dentro de un montón de variables que nos presenta el campo, sino que es una construcción del investigador sobre los factores investigables dentro de una disciplina. Los temas no están definidos de antemano, no son factores dados por el campo en el que nos inscribimos, aunque sin duda las trayectorias y tradiciones de un campo de saberes o de una institución permiten definir o visualizar algunos temas con mayor o menor especificidad. La primera cuestión para alcanzar la definición de un tema tiene que ver con la especificación del área de interés en el cual se desea investigar. La construcción del tema le corresponde necesariamente al investigador, por lo que es necesario que en este tenga en claro sus propias motivaciones e inquietudes sobre el campo de estudio. El interés se presenta aquí con el prisma desde el cual debería producirse la definición de nuestros primeros pasos en la investigación. Para dar este paso inicial en cualquier investigación, puede partirse del interés personal, que se define en la relación entre los gustos, las intuiciones, las ideas que se crean correctas, los prejuicios, el propio recorrido académico, entre otros. Pero además, la mirada personal que se desarrolla en el seno de las demandas colectivas, pues el conocimiento científico toma sentido y relevancia en la compleja trama de los procesos sociales. Buenas noches, mi nombre es Hugo Strafon y voy a darles los temas 2.3, objetivos de la investigación general y específicos, y 2.4, hipótesis y supuestos. Primero que nada, ¿qué es un objetivo? Bueno, vamos a definirlo como el fin al que se desea llegar o la meta a la que se pretende lograr. Los objetivos tienen la función de definir lo que queremos hacer. Generalmente lo lógico va a ser buscar que el objetivo encuentre la solución al problema. Solo que detectando cómo se presenta, por qué ocurre, cómo afecta, no nos asegura una solución. Nos puede ayudar a tomar decisiones futuras, sin embargo, la investigación solo nos da una mejor comprensión de la situación, mas no resuelve el problema. Con la investigación podemos alcanzar los objetivos planteados y no la solución del problema, la cual solo puede obtenerse en realizar acciones una vez que se conoce de manera detallada la magnitud, origen y efecto del problema. Comúnmente los objetivos se confunden con los propósitos. Los primeros son alcanzables y es posible evaluar su cumplimiento. Los propósitos son deseos, aspiraciones o intenciones que pueden o no evaluarse con objetividad. Son más subjetivos que objetivos. Estos deben de ser factibles, con clara redacción, preferentemente en infinitivo y sin vaguedad. Los objetivos de la investigación van a dividirse en dos clases principales. La primera va a ser objetivos generales y objetivos específicos o secundarios. Los objetivos generales se relacionan con la finalidad global de la investigación. Es la suma de los objetivos específicos. El logro del objetivo general depende del cumplimiento de los específicos. Por ejemplo, nuestro objetivo general podría ser detectar las actitudes que tienen los estudiantes hacia las computadoras. Si nos vamos a los objetivos secundarios o específicos, tenemos que son el desglose del objetivo general. Nos indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. Es la particularización o especificación del objetivo general. Si nos regresamos al ejemplo anterior, decíamos que el objetivo general sería detectar las actitudes que tienen los estudiantes hacia las computadoras. Ahora, si el secundario es desglosar el objetivo general, este sería identificar el tipo de equipo al que tienen acceso los estudiantes, detectar el tipo de paquetería que utilizan, distinguir el tipo de sentimiento hacia el equipo, reconocer los usos que se le da a la Internet,
determinar las ventajas de las computadoras y su paquetería en la vida estudiantil y señalar los efectos negativos de las computadoras. Eso vendrían a ser los objetivos generales y secundarios o específicos. Los objetivos nos permiten distinguir el tipo de estudio que queremos realizar. Por ejemplo, tenemos tres tipos. El primero es la investigación exploratoria. En sí su objetivo sería el detectar la existencia de un problema. Si nos vamos con la investigación descriptiva, esta busca describir la magnitud del problema. Y luego tenemos el tipo de investigación explicativa, que nos quiere demostrar una relación causal en el problema. Dependiendo de los objetivos que queremos lograr, es el tipo de estudio y por consecuencia los métodos elegidos para obtener la información. Y de acuerdo a estos, son técnicas o instrumentos que nos facilitarán conseguir los objetivos. Bueno, ahora vamos al tema 2.4, que es formulación de hipótesis o supuestos. Primero que nada, ¿qué es una hipótesis? Bueno, tenemos varios significados. Primero tenemos uno que dice enunciado de una relación entre dos o más variables, sujetas a una prueba empírica. Proposición enunciada para responder tentativamente a un problema. Luego tenemos otra que dice la hipótesis es un supuesto inicial, conjetura o proposición, un axioma de una teoría formal o factual. Y tenemos una hipótesis es una declaración que puede validarse estadísticamente o mediante información empírica y reglas de la lógica. Bueno, ya después de que vimos los significados, tenemos que es necesario que existan preguntas para plantear una hipótesis. No podemos iniciarla sin tener una base. Siempre aparece en forma asertiva y relaciona una variable con otra. El origen o fuente de la hipótesis puede basarse en una teoría o deducción y en observaciones realizadas en hechos concretos. Luego tenemos que un supuesto es la premisa de la cual se parte para argumentar. Generalmente solo se describe una variable de este mismo. Si la investigación que realizamos es de tipo descriptivo, en el cual solo se describe una variable, podemos llamarle supuesto. Si por el contrario manejamos dos o más variables para establecer una relación, por ejemplo, sí, entonces sí, a mayor, menor, cuanto más, menos, etc., entonces mayor es la probabilidad de manejar una hipótesis. Entonces tenemos que con una variable hablamos de un supuesto, con dos o más variables hablamos de una hipótesis. Ahora vamos a ver diferentes puntos de la hipótesis. Vamos a ver características, requisitos, elementos y funciones que deben cumplir la hipótesis. Primero que nada, características de la hipótesis. Tenemos que 1. Deben de contener proposiciones referentes a un conocimiento científico. Las proposiciones deben de estar sujetas a una prueba. Establecen una correspondencia entre hechos denominados variables para predecirlos probabilísticamente y comprobar tal relación. Responder tentativamente a un problema. Ser conjeturas enunciadas de manera asertiva. Y, por último, fundadas en el conocimiento previo o compatible con el cuerpo de conocimientos ya existentes. Entonces, si las resumimos, tenemos que tienen que hacer referencia a un conocimiento científico, tienen que estar sujetas a una prueba, tienen que establecer una correspondencia entre las variables para poder aplicar un estudio probabilístico y de ahí formar una relación. Tienen que responder a un problema, ser asertivas y estar fundadas en un conocimiento previo o que sea compatible con lo ya existente. Las hipótesis nos confirman, reforman o anulan las teorías ya existentes. Ahora vamos a ver los requisitos que debe de reunir una hipótesis. Primero que nada, deben de determinar las variables a estudiar. Tienen que, como habíamos dicho, establecer una relación entre las variables. Tienen que tener una consistencia teórica, un cuerpo de teoría que la respalde, como veíamos con los conocimientos previos. Tienen que ser objetivas. Para que puedan ser trabajadas en una investigación científica, las hipótesis deben de carecer de juicios o principios morales. Tienen que evitar contradicciones con teorías científicas o investigaciones anteriores, como ya lo habíamos mencionado. Tienen que ser posible de verificarse teórica o empíricamente. Tienen que estar redactadas en un lenguaje claro, evitando utilizar términos negativos, ya que todavía estamos en un supuesto, no podemos ni afirmar
ni podemos negar. Tienen que ser específicas y, como dijimos, tienen que ser asertivas. Las hipótesis pueden formularse con grados distintos de generalidad, ya que varían en extensión y especificación. Unas establecen relaciones de un caso estudiado, pero factible, de hacer generalizaciones. Otras, por el contrario, son muy específicas, ya que se refieren a aspectos muy concretos, restringidos al grupo o caso que estudiamos. Ahora vamos a ver los elementos de las hipótesis. Primero que nada, las hipótesis se componen de 3 elementos. El número 1 es variables, o unidades sometidas a un estudio que representan características o atributos. Número 2, los términos lógicos que ponen en contacto las variables y son los grados de relación. Estos pueden ser, tenemos varios, de oposición, de similitud o paralelismo, de causalidad, recapitulativos, cuando varios elementos están situados como hipótesis. Y número 3, tenemos las unidades de análisis que se refieren a los sujetos, organizaciones o grupos de estudio. Estos establecen una relación entre marco teórico e hipótesis. La teoría nos permite encontrar explicaciones sobre la realidad. El cuerpo teórico ya existente es el punto de partida para que podamos identificar una variable y buscar indicadores que puedan probar la relación entre ellas. Y por último, las funciones de las hipótesis, que vienen siendo en el proceso de investigación, que formulan explicaciones iniciales de los fenómenos y estimulan la investigación al no comprobarse una hipótesis, pero se da la posibilidad de probar otras. Dan elementos para tomar decisiones una vez que se prueba la relación entre variables, ayudan a determinar las técnicas de investigación, ya que al probarse una hipótesis bajo ciertos procedimientos y técnicas se pueden probar con otros. Entonces, independientemente de si podemos comprobar o no la hipótesis o nos da un resultado positivo o negativo, nos va a dar resultados o nos puede ayudar a comprobar variables que nos pueden ayudar para poder trabajar con otras hipótesis y poder comprobarlas, así sucesivamente. Tenemos también que las hipótesis tienen una doble función. Tienen una función teórica y una práctica. La práctica es porque orienta al investigador en dirección de la causa probable que se busca, como habíamos dicho. Y 2, tenemos la función teórica. Esto porque coordina e integra los resultados que ya obtuvimos, agrupándolos en un conjunto completo de hechos para facilitar su estudio. Bueno, esto es todo conforme a mi tema. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas tardes, yo soy Ramsés Guadalupe Conde Juárez y me tocó exponer 2 temas de la actividad 2.1 de la materia taller de investigación. Uno de los temas es los antecedentes de un problema. Dice que los antecedentes de un problema en un trabajo de investigación tienen que ver con los trabajos realizados con relación al objeto de estudio. En los antecedentes se descubre la aproximación que otros autores han tenido hacia el objeto de estudio. Los antecedentes ahorran bastante tiempo al investigador porque le aseguran que invertirán sus esfuerzos en abordar el problema desde una perspectiva original y usando métodos de probada eficacia. Y para el lector del trabajo resulta un contexto necesario para comprender a qué tipo de investigación se está enfrentando y qué puede esperar de su revisión. Asimismo, los antecedentes describen las razones por las que el objeto a investigar merece atención, lo explica desde sus raíces. En los antecedentes es donde anticipa la metodología a utilizar y las razones de su escogencia. Es aconsejable que los antecedentes se escriban de orden cronológico para que se exponga claramente la evolución de la investigación. ¿Qué contienen los antecedentes de un problema en una investigación? Contienen el título, autor y autores de la investigación previa, lugar y fecha de la investigación, cómo se planteó el problema en ese momento con sus objetivos e hipótesis, definición del objeto de estudio, metodología usada en el trabajo, resultados obtenidos y conclusiones avanzadas.
Con todo esto se espera que el autor relacione su investigación con los trabajos seleccionados para figurar en los antecedentes. La cantidad de antecedentes que debe contener un trabajo de investigación solo depende de la exigencia del ente que está patrocinado, promoviendo o requiriendo el estudio. Normalmente se habla de 5 antecedentes a incluir. Para obtener estos datos, por lo general se recurre a trabajos de grado, reportes de prensa, monografía, ensayos, videos e informes. El siguiente tema o punto es planteamiento de un problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. Pero, ¿cómo sabemos que estamos ante un problema apto para un trabajo de investigación? Pues principalmente cuando encontramos que no existe respuesta en el corpus de investigación científica para explicar ese hecho o fenómeno específico. Para la formulación del problema debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte de un interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordar por partes. En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer capítulo de una tesis, pretende responder las preguntas fundamentales de ¿qué es investigar? De modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación. Para la elaboración del planteamiento de un problema tenemos 5 pasos. La elaboración del planteamiento del problema como tal requiere varias fases: identificación, valoración, formulación, definición y delimitación del problema. A continuación te lo explico paso a paso. Número 1. Identificación del problema. Implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende abordar. Número 2. Valoración del problema. Consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. Número 3. Formulación del problema. Supone la elaboración del problema en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo afecta la emisión de los gases de efecto invernadero al calentamiento global? Número 4. Definición del problema. ¿Qué es la revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes dentro de las cuales se encuentra el tema, etc.? Número 5. Delimitación del problema. Supone la precisión y delimitación de los aspectos concretos del tema que serán abordados. Gracias.